Yo creo que lo principal es que los clásicos, en un cierto sentido, son atemporales. Porque, ¿qué hace que un libro sea un clásico? Que ha sido escrito quizás hace 200 años, 300 años, pensemos en Homero, siglo VIII antes de Cristo, y me siguen diciendo algo hoy, algo que tiene sentido. Hay libros que fueron escritos hace 2 años y que hoy ya no me dicen nada. Un clásico me presenta los grandes valores de la persona humana, el bien, la verdad, la belleza. De tal manera que sí, podemos dialogar con las generaciones anteriores, pero a su vez nos pueden preparar el futuro. Creo que los grandes valores del bien, la verdad, la belleza, la trascendencia, etcétera, que transmiten los clásicos, son una preparación para el Evangelio. Hoy en día vivimos en una sociedad muy secularizada, donde los valores religiosos, confesionales, propuestos directamente, quizás no se entiendan, y como se ha hecho a lo largo de la historia de la Iglesia en todos los procesos de evangelización, hay que preparar el Evangelio. Proponer nuevamente los grandes valores humanos es una preparatio evangelii, y por eso yo veo este trabajo que estoy llevando a cabo como una colaboración con la evangelización. En primer lugar, me parece que Dios mismo eligió la narrativa para transmitirnos su revelación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero de modo muy particular Jesús, que en vez de darnos una lección magistral sobre la importancia de pensar en los demás, nos cuenta una historia que sucede en el camino que va de Jerusalén a Jericó. O para hablarnos del perdón y la misericordia de Dios, nos cuenta la historia de un padre que tenía 2 hijos, y todo el mundo entiende perfectamente esto, y hasta el día de hoy nos sorprendemos con la capacidad incluso literaria que tenía y tiene el Señor. Evidentemente, es el mismo Dios que ha elegido precisamente esta narración. Es muy difícil elegir entre todos los clásicos, por lo menos los que he leído, porque hay muchos clásicos que no he leído, no conozco, es un mundo sin fronteras. A mí un clásico que particularmente me sorprendió, porque tenía bastantes prejuicios antes de leerlo, es Los Miserables. Los Miserables, escrito por un autor teóricamente anticlerical, sobre todo en el último periodo de su vida, y sin embargo nos cuenta la conversión de Jean Valjean, que es una figura cristológica, por lo menos es mi interpretación, en algunos pasajes se ve bastante claramente, que logra convertirse por la gracia de Dios, que utiliza como instrumento un personaje que es totalmente de la Iglesia católica tradicional, un obispo que tiene una doctrina muy clara, que se dedica a los pobres y a cuidar a la gente de su diócesis, y que tiene una caridad heroica, y este hombre se remueve ante el ejemplo de una vida realmente vivida evangélicamente. Y la conversión de Jean Valjean creo que es muy animante, de un hombre resentido que estaba enfrentado con Dios, con la sociedad, con todo en definitiva. Bueno, cambia radicalmente, no sin luchas, no sin caídas, y se vuelve a levantar. Con lo cual, me parece que Los Miserables sería uno de los que elegiría. Bien, otro libro para llegar un poquito más a un clásico contemporáneo. Yo creo que para decir que un clásico es un clásico tienen que pasar algunas décadas, porque tienen que superar el examen del tiempo. Entonces me parece por lo menos el último clásico, que estoy seguro que lo es El Señor de los Anillos. Entonces ahí vemos una obra donde no se nombra nunca a Dios, y sin embargo es evidente que hay una providencia detrás, y cómo, por ejemplo, los más débiles, los personajes que aparentemente no tienen ningún peso desde un punto de vista humano, son los instrumentos para cambiar el mundo, para vencer el mal. Estoy pensando en Frodo, en Sam, en los hobbits. Teóricamente hay otros personajes mucho más
con más capacidades, como los elfos, por ejemplo. Sin embargo, la clave son que Dios elige a lo más despreciable del mundo para hacer su obra de redención, de salvación. Y eso creo que a todos nos puede ayudar. Yo, pobre hombre, muy limitado, quizá no puedo cambiar el mundo, pero bueno, a lo mejor con mi coherencia cristiana, etcétera, puedo hacer una verdadera revolución. Vamos a ver, los clásicos no son libros buenistas o simplistas. No es que, he dicho, nos hablan del bien, la verdad, la belleza, pero nos lo presentan siempre en compañía del mal, en compañía de las consecuencias del pecado. Para mí, entiendo gente que pueda pensar de forma distinta, un clásico me tiene que presentar toda la realidad de la existencia humana, pero leyendo el clásico me da los instrumentos para saber distinguir el bien y el mal. Un ejemplo obvio, Otelo en Shakespeare, todo es sobre los celos que llevan a muertes, a destrucción de vidas, de proyectos, etc. Ahora, leyendo Otelo sin prejuicios, esto no es la exaltación de los celos. En este sentido, un bestseller del siglo XIX que he leído y que me encantó y que me lo pasé muy bien es El Conde de Montecristo. Y sin embargo, no lo considero un clásico porque la presentación de la venganza está puesta de una manera bastante atractiva y la venganza en cuanto tal es mala. Con lo cual no lo pondría en la categoría de clásicos. Vivimos en una sociedad acelerada, tenemos una cantidad de información a nuestra disposición que podemos caer en una de las tantas adicciones. Es la adicción a tener la última información en el último instante, tantas otras adicciones. Vivimos en un mundo donde la libertad es un gran valor, pero muchas veces brilla por su ausencia. Entonces es necesario frenar, dedicar tiempo, tenemos que crear silencio interior. Estamos en un mundo lleno de ruido y se nos mete también en nuestra cabeza, nuestra alma, nuestro corazón. Todos tenemos nuestras preferencias, todos nos quejamos de que nos falta tiempo, pero siendo sinceros con nosotros mismos, encontramos tiempo para lo que realmente nos gusta o nos interesa. Entonces, qué bueno sería que encontráramos tiempo para rezar y para leer. Las dos cosas van muy unidas. Tenemos que amueblar nuestra cabeza, tener criterio propio, y eso se logra no viendo videitos de 2 minutos sobre 25.000 temas, sino haciéndonos también un plan de formación y a su vez establecer el diálogo más importante, que es de la criatura con el Creador.